próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Por pura experiencia, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguno era tan específico como el de la vejez. Lo percibían los cadáveres abiertos en canal en la mesa de disección. Lo reconocía hasta en los pacientes que mejor disimulaban la edad, en el sudor de su propia ropa y en la respiración inerte de su esposa dormida, de no ser lo que era en esencia un cristiano a la antigua. Tal vez hubiera estado de acuerdo con Jeremías de Saint-Amour, en que la vejez era un estado indecente que debía impedirse a tiempo. El único consuelo, aún para alguien como él, que había sido un buen hombre de cama, era la extinción lenta y piadosa del apetito venéreo. La paz sexual a los 81 años tenía bastante lucidez para darse cuenta de que estaba prendido a este mundo por unas hilachas tenues que podían romperse sin dolor con un simple cambio de posición durante el sueño, y si hacía lo posible para mantenerlas por el terror de no encontrar a Dios en la oscuridad de la muerte. Fermina Daza se había ocupado de restablecer el dormitorio destruido por los bomberos, y un poco antes de las 4 le hizo llevar al esposo el vaso diario de limonada con el hielo picado, y le recordó que debía vestirse para ir al entierro. El doctor Urbino tenía esa tarde 2 libros de alcance de la mano, de Alexis Carrel y la historia de San Michel de Alex Monté. Este último no estaba todavía abierto, y le pidió a Digna Pardo, la cocinera, que le llevara el cortapapeles de marfil que había olvidado en el dormitorio, pero cuando se lo llevaron ya estaba leyendo La incógnita del hombre en la página marcada con el sobre de una carta. Le faltaban muy pocas para terminarlo. Leyó despacio, abriéndose camino a través de los meandros de una punta de dolor de cabeza que atribuyó a la media copita de brandy de brindis final. En las pausas de la lectura tomaba un sorbo de limonada o se demoraba rozando un pedazo de hielo. Tenía las medias puestas, la camisa sin el cuello postizo y los tirantes elásticos de raya verdes colgando a los lados de la cintura, y le mostraba la sola idea de tener que cambiarse para el entierro. Muy pronto dejó de leer, puso el libro sobre el otro y empezó a balancearse muy despacio en el mecedor de Nimbre, contemplando a través de la pesadumbre las matas de guineo en el pantano del patio, el mango desplumado, las hormigas voladoras, y después de la lluvia el esplendor efímero de otra tarde de menos que se iba para siempre. Había olvidado que una vez tuvo un loro de Paramarimbo al que quería como un ser humano. Cuando lo oyó de pronto, Lorito Real lo oyó muy cerca, casi a su lado, y enseguida lo vio en una rama más baja del mango. «Sinvergüenza», le gritó. El loro replicó con una voz idéntica: «Más sinvergüenza serás tú, doctor». Siguió hablando con él sin perderlo de vista, mientras se puso los botines con mucho cuidado para no espantarlo, y metió los brazos en los tirantes y bajó al patio todavía enlodado, tanteando el suelo con el bastón para no tropezar con los 3 escalones de la terraza. El loro no se movió. Estaba tan bajo que se puso el bastón para que se parara en la empuñadura de plata, como era su costumbre. Pero el loro lo esquivó, saltando a una rama contigua un poco más alta, pero de acceso más difícil, en donde estaba apoyada la escalera de la casa. Desde antes que vinieran los bomberos, el doctor Urbino calculó la altura
y pensó que con subir 2 travesaños podría cogerlo. Subió el primero cantando una canción de cómplice para distraer la atención del animal arisco, que repetía las palabras sin la música, pero apartándose en la rama con pasos laterales. Subió el segundo travesaño sin dificultad, agarrado de la escalera con ambas manos, y el loro empezó a repetir la canción completa sin cambiar de lugar. Subió el tercer travesaño y el cuarto enseguida, pues había calculado mal la altura de la rama, y entonces se aferró a la escalera con la mano izquierda y trató de coger el loro con la derecha. Digna Pardo, la vieja sirvienta que venía a advertirle que se le estaba haciendo tarde para el entierro, vio de espaldas al hombre, subió la escalera, y que no podía creer que fuera quien era de no haber sido por las rayas verdes de los tirantes elásticos. «Santísimo Sacramento», gritó, «se va a matar». El doctor Urbino agarró el loro por el cuello de un suspiro de triunfo, pero lo soltó de inmediato, porque las escaleras bajo sus pies, y él se quedó un instante suspendido en el aire, y entonces se alcanzó a darse cuenta de que se había muerto sin comunión, sin tiempo de arrepentirse de nada ni despedirse de nadie. A las 4:07 de la tarde del domingo de Pentecostés, Fermina Daza estaba en la cocina probando la sopa para la cena. Servidumbre de la casa y enseguida del vecindario tiró la cuchara de probar y trató de recoger como pudo el peso invencible debajo las fondas del mango, y el corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido a boca arriba en el lodo. Ya había muerto en vida, pero resistiéndose todavía en el último minuto al coletazo final de la muerte, para que ella tuviera un tiempo de llegar, alcanzó a recogerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor irrepetible de morir sin ella, y la miró por última vez, para siempre jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con el último aliento: «Solo Dios sabe cuánto te quise». Fue una muerte memorable, y sin razón. Apenas terminados sus estudios de especialización en Francia, el doctor Juvenal Urbino se dio a conocer en el país por haber conjurado a tiempo, con métodos novedosos y drásticos, la última epidemia de cólera, morbo que apreció con la providencia. La anterior, cuando él estaba todavía en Europa, había causado la muerte a la cuarta parte de la población urbana en menos de 3 meses, inclusive a su padre, que fue también un médico muy apreciado, con el prestigio inmediato de una buena contribución del patrimonio familiar. Fundó la Asociación Médica, la primera y la única en las provincias del Caribe, durante muchos años, y fue su presidente vitalicio. El primer acueducto, el primer sistema de alcantarillas y de mercado público cubierto que permitió sanear el pudrerío que evadía de las ánimas. Fue además el presidente de la Academia de Lengua y de la Academia de Historia. El patriarca latino de Jerusalén lo hizo caballero de la Orden del Santo Sepulcro por sus servicios a la Iglesia. El gobierno de Francia le concedió la Legión de Honor en el grado de comendador. No había un lugar donde Florentino Ariza estuviera mejor que desde que conoció a Fermina Daza, porque era el único donde se sentía solo. Más aún, terminó por ser el único donde se sentía con ella. Tal vez era por los mismos motivos que vivía allí, una mujer mayor, elegante, de una hermosa cabeza plateada, que no participaba de la vida natural de las desnudas y a quien éstas profesaban un respeto sacramental. Un novio prematuro la había llevado allí cuando era una joven, y después de disfrutarla por un tiempo, la abandonó a su suerte. Sin embargo, a pesar de su estigma, logró casarse bien, ya muy mayor. Cuando se quedó sola, 2 hijos y 3 hijas se disputaron el gusto de llevarla a vivir con ellos, pero a ella no se le ocurrió un lugar más digno para vivir que aquel hotel de perdularias tiernas. Su cuarto permanente era una única casa,
y esto le identificó de inmediato con Florentino Ariza, de cual decía que llegaría a ser un sabio conocido en el mundo entero, porque era capaz de enriquecer su alma con la lectura en el paraíso de la salacidad. Florentino Ariza, por su parte, llegó a tenerle tanto afecto que la ayudaba en las compras del mercado y solía pasar algunas tardes conversando con ella. Pensaba que una mujer sabía en el amor, pues le dio muchas luces sobre el suyo, sin que él estuviera que revelarle su secreto. Sin antes conocer el amor de Fermina Daza, no había caído en tantas tentaciones al alcance de la mano, muchos menos iban a ser cuando ya era su prometido oficial. Así que Florentino Ariza vivía con las muchachas, compartía sus gozos y sus miserias, pero ni a él ni a ellas se les ocurría ir más lejos. Un hecho imprevisto demostró la severidad de su determinación. Cualquier día a las 6 de la tarde, cuando las muchachas se vestían para recibir a los clientes de la noche, entró en su cuarto la encargada de la limpieza en el piso, una mujer joven, envejecida y macilenta, como una penitente vestida en la gloria de las desnudas. Él la veía a diario sin sentirse visto, andaba por los cuartos con las escobas, con un cubo para la basura y un trapo especial para recoger del suelo los preservativos usados. Entró en el cubículo donde Florentino Ariza leía como siempre, barrió con un cuidado extremo para no perturbarlo. De pronto pasó cerca de la cama y él sintió la mano tibia y tierna en la cruz de su vientre. La sintió buscándolo, la sintió encontrarlo. La sintió soltándole los botones, mientras la respiración de ella iba calmando el cuarto. Él fingió leer hasta que no pudo más y tuvo que esquivar el cuerpo. Ella se asustó, pues la primera advertencia que le hicieron para darle el empleo de barrendera fue que no intentara acostarse con los clientes. No tenía que decírselo, porque era de las que pensaban que la prostitución no era acostarse por dinero, sino acostarse con desconocidos. Tenía 2 hijos, cada uno de un marido diferente, y no porque fueran aventuras casuales, sino porque no había conseguido amar a uno que volviera después de la tercera vez. Había sido hasta entonces una mujer sin urgencias, preparada por su naturaleza, para esperar sin desesperar, pero la vida de aquella casa era más fuerte que sus virtudes. Entraba a trabajar a las 6 de la tarde y pasaba la noche entera de cuarto en cuarto, barriéndolos con 4 escobazos, recogiendo los preservativos, cambiando las sábanas. No era fácil imaginar la cantidad de cosas que dejaban los hombres después del amor. Dejaban vómitos y lágrimas, lo cual de la intimidad, charcos de sangre, parches de excremento, ojos de vidrio, relojes de oro, dentaduras postizas, relicarios con rizos dorados, cartas de amor, de negocios, de pésame, cartas de todo. Algunos volvían por sus cosas perdidas, pero la mayoría se quedaban allí. Y Lotario Tugut las guardaba bajo llave, pensando que tarde o temprano aquel palacio caído en desgracia, con miles de objetos personales olvidados, sería un museo del amor. El trabajo era duro y mal pagado, pero ellas lo hacían bien. Lo que no podían soportar eran los sollozos, los lamentos, los crujidos de los resortes de las camas que se le iban sedimentando en la sangre con tanto ardor y tanto dolor, que al amanecer no podía soportar la ansiedad de acostarse con el primer mendigo que encontrara en la calle o con un borracho desperdigado que le hiciera el favor sin más pretensiones ni preguntas. La aparición de un hombre sin mujer como Florentino Ariza, joven y limpio, fue para ella un regalo del cielo, porque desde el primer momento se dio cuenta que era igual que ella, un menesteroso de amor. Por él fue insensible a sus apremios. Se había mantenido virgen para Fermina Daza y no había fuerza ni razón en este mundo que pudiera torcerle el propósito. Esa era su vida. 4 meses más tarde, 4 meses antes de la fecha imprevista, el compromiso. Cuando Lorenzo Daza apareció a las 7 de la mañana en la oficina del telégrafo y preguntó por él, ¿cómo aún no había llegado? Lo esperó sentado en la banca hasta las 8, quitándose de un dedo y poniéndose en el otro el pesado anillo de oro coronado por un ópalo noble. Y cuando lo vio entrar, lo reconoció de inmediato, como el empleado del telégrafo, y lo tomó del brazo. «Venga conmigo, jovencito», le dijo. «Usted y yo tenemos que hablar 5 minutos, de hombre a hombre». Florentino Ariza, verde como un muerto, se dejó llevar. No estaba preparado para ese encuentro, porque Fermina Daza no había encontrado la ocasión ni el modo de prevenirlo. El caso era que el sábado anterior, la hermana Franca de la Luz, superiora del colegio, de la presentación de la Santísima Virgen, había entrado a la clase de nociones, de cosmogonía, con el sigilo de una serpiente.
y espiando a las alumnas por encima del hombro, descubrió que Fermina Daza fingía tomar notas en el cuaderno cuando en realidad estaba escribiendo una carta de amor. La carta, de acuerdo con los reglamentos del colegio, era motivo de expulsión. Citado de urgencia a la rectoría, Lorenzo Daza descubrió la gotera por donde estaba escurriéndose su régimen de hierro. Fermina Daza, con su entereza congénita, admitió la culpa de la carta, pero se negó a revelar la identidad del novio secreto y volvió a negarse ante el tribunal de orden, que por este motivo confirmó el veredicto de expulsión. Sin embargo, el padre hizo una requisa del dormitorio, que hasta entonces había sido un santuario inolvidable, y en un doble fondo del baúl encontró los paquetes de 3 años de cartas, escondidas con tanto amor como habían sido escritas. La firma era inequívoca, pero Lorenzo Daza no pudo creer, ni entonces ni nunca, que la hija no supiera de su novio escondido. Nada más que el oficio del telegrafista y su afición por el violín, convencido de que una relación tan difícil solo era comprensible por la complicidad de la hermana. No le concedió hasta ni la gracia de una disculpa, sino que la embargó sin apelación en la goleta de San Juan de la Ciénaga. Fermina Daza no se alivió nunca de su último recuerdo, la tarde en que la despidió el portal ardiendo de fiebre, dentro de su hábito pardo, osea y cenicienta, y la vio desaparecer en la llovizna del parquecito con lo único que le quedaba en la vida, el petate de soltera, y el dinero para sobrevivir un mes, envuelto en un pañuelo dentro del puño. Tan pronto como se liberó de la autoridad de su padre, la hizo buscar por las provincias del Caribe, averiguando por ella con todo lo que pudiera conocerla, y no encontró noticia alguna de su rastro hasta casi 30 años después, cuando recibió una carta que había pasado por muchas manos durante mucho tiempo, y en la cual le informaron que había muerto el lazareto de Agua de Dios. Lorenzo Daza no previó la ferocidad con la que la hija había de reaccionar por el castigo injusto de que fue víctima la tía escolástica, a quien había identificado siempre con la madre que apenas recordaba. Se encerró con tranca en el dormitorio, sin comer ni beber, y cuando él logró por fin que le abriera, primero con amenazas y luego con súplicas mal disimuladas, se encontró con una pantera herida que nunca más volvería a tener 15 años. Trató de seducirla con toda clase de halagos, trató de hacerle entender que el amor a su edad era un espejismo, trató de convencerla por las buenas de que le devolviera las cartas y regresara al colegio a pedir perdón de rodillas, y le dio su palabra de honor de que sería el primero en ayudarla a ser feliz con un pretendiente digno. Pero era como hablarle a un muerto, derrotado. Terminó por perder los estribos en el almuerzo del lunes, y mientras atrapaba de improperios y blasfemias al borde de la conmoción, ella se puso el cuchillo en la carne del cuello, sin dramatismo, pero con pulso firme y con unos ojos atónitos que él no se atrevió a desafiar. Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante, después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación, después de unos amores largos y contrariados, y habían transcurrido desde entonces 51 años, 9 meses y 4 días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en unos muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él vivía solo con su madre, Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su hijo único, habido de una alianza ocasional con el conocido naviero Don Pío V Loaiza, uno de los 3 hermanos que fundaron la Compañía Fluvial del Caribe y le dieron con ella un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. Don Pío V Loaiza murió cuando el hijo tenía 10 años. Aunque siempre se había ocupado en secreto de sus gastos, nunca lo reconoció como suyo ante la ley ni le dejó resuelto el porvenir, de modo que Florentino Ariza se quedó con el único apellido de su madre, si bien su verdadera filiación fue siempre de dominio público.
Después de la muerte del padre, Florentino Ariza tuvo que renunciar al colegio para emplearse como aprendiz de la agencia postal, donde lo encargaron de abrir las casas y ordenar las cartas y avisar al público que había llegado el correo izando en la puerta de la oficina la bandera del país de procedencia. Su buen juicio llamó la atención del telegrafista, el emigrado alemán Lotario Thugut, que además tocaba el órgano en las ceremonias mayores de la catedral y daba clases de música a domicilio. Lotario Thugut le enseñó el código Morse y el manejo del sistema telegráfico, y bastaron las primeras lecciones de violín para que Florentino Ariza siguiera tocando de oído como un profesional. Cuando conoció a Fermina Daza, era el joven más solicitado de su medio social, el que mejor bailaba la música de moda y recitaba de memoria la poesía sentimental, y estaba siempre a disposición de sus amigos para llevar a sus novias serenatas de violín solo. Era escuálido desde entonces, con un cabello indio sometido con pomada de olor y los espejuelos de miope que aumentaban su aspecto de desamparo. Aparte del defecto de la vista, sufría de un estreñimiento crónico que lo obligó a aplicarse lavativas purgantes toda la vida. Tenía una muda única de pontifical, heredada del padre muerto, pero Tránsito Ariza se la mantenía tan bien que cada domingo parecía nueva. A pesar de su aire desmirriado, de su retraimiento y de su vestimenta sombría, las muchachas de su grupo hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba a quedarse con ellas, hasta el día en que conoció a Fermina Daza y se le acabó la inocencia. La había visto por primera vez una tarde en que Lotario Thugut le encargó de llevar un telegrama a alguien sin domicilio conocido que se llamaba Lorenzo Daza. Lo encontró en el parquecito de los Evangelios, en una de las casas más antiguas, medio arruinada, cuyo patio interior parecía el claustro de una abadía, con malezas en los canteros y una fuente de piedra sin agua. Florentino Ariza no percibió ningún ruido humano cuando siguió a la criada descalza bajo los arcos del corredor, donde había cajones de mudanza todavía sin abrir y útiles de albañiles entre restos de cal y bultos de cemento arrumados, pues la casa estaba sometida a una restauración radical. Al fondo del patio había una oficina provisional, donde dormía la siesta sentado frente al escritorio de un hombre muy gordo, de patillas rizadas que se confundían con los bigotes. Se llamaba, en efecto, Lorenzo Daza, y no era muy conocido en la ciudad porque había llegado hacía menos de 2 años y no era hombre de muchos amigos. Recibió el telegrama como si fuera la continuación de un sueño aciago. Florentino Ariza observó los ojos lívidos de una especie de compasión oficial. Observó los dedos inciertos tratando de romper la estampilla, el miedo del corazón que había visto tantas veces en tantos destinarios que todavía no lograban pensar en los telegramas sin relacionarlos con la muerte. Cuando lo leyó, recobró el dominio, suspiró. Buenas noticias. Esto es todo por hoy en nuestra estación literaria. Los invitamos para que en su familia, en cada uno de sus hogares, potencien la lectura en voz alta. Y acá con Janet, la bibliotecaria, les hacemos la invitación de que sigan aprovechando estos espacios, la biblioteca escolar y sobre todo esos rinconcitos en cada uno de sus hogares. La lectura construye, genera paz y amistad.